Lo que acaba de suceder entre Ángela Aguilar, Yuridia y Alejandro Fernández dejó a medio México con el café atravesado en la garganta, y al otro medio sacando las palomitas para ver cómo se desenvuelve el escándalo. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en pleno concierto de Ángela no solo hizo llorar a la autoproclamada princesa del regional mexicano, sino que también sacó a la luz un secreto que muchos preferían evitar. La guerra fría entre los Aguilar, los Fernández y los rebeldes de voz brava como Yuridia, ya no es tan fría. Esto está que arde como carnita asada en domingo. Todo empezó en Monterrey, donde Ángela ofrecía uno de los shows más esperados de su gira. Todo era luces, mariachi y gritos de ¡Viva México! Hasta que, sin previo aviso, el asunto se descontroló. Y no fue por un gallo mal afinado, sino por una indirecta directa, valga la contradicción, que surgió desde el camerino de alguien que ni siquiera estaba presente, Yuridia. Así es, la mismísima Yuridia. La que un día nos hacía llorar con Ángel y al otro se mofaba, dicen, de los gallitos entonados del clan Aguilar. Según diversas fuentes en redes sociales, que ya sabemos que son más rápidas que Hacienda cuando debes impuestos, durante una entrevista en backstage de otro evento, le preguntaron sobre la nueva camada del regional mexicano. Y en lugar de quedarse callada, como lo haría cualquier diplomático sensato, ¡pum!, suelta. Pues hay mucho producto del nepotismo, ¿no? Demasiado apellido cantando por ahí, aunque no siempre con talento. Y si pensaste lo mismo que medio país, sí, eso iba con destinatario claro, los Aguilar. Pero la cosa no quedó ahí. Horas después, Alejandro Fernández, el mismísimo potrillo, ícono, leyenda viviente, a veces despeinado pero siempre ranchero, publicó un video en sus redes con una frase tan filosa como el filo del agave. El talento no se hereda, se trabaja. Tómala. Y aunque no soltó nombres, todos sabemos que cuando el potrillo dispara indirectas, no necesita etiquetas. El blanco es evidente. ¿Y cómo respondió Ángela? Pues como buena hija de Pepe Aguilar, subió un par de historias a Instagram diciendo que no vive de escándalos y que prefiere hablar con su música. Pero, al parecer, ese discurso zen se le esfumó en cuanto pisó el escenario de Monterrey. Los primeros 3 temas los interpretó con sonrisa de catálogo, pero bastaron los primeros acordes de La Llorona para que, irónicamente, se rompiera. Y no hablamos de una lágrima discreta ni de llanto actoral para enternecer al público. No, fue un llanto auténtico, con mocos, voz entrecortada y un silencio incómodo que duró más que un anuncio de YouTube sin opción de saltar. El público, dividido como en jornada electoral, comenzó a murmurar que si Yuridia la destrozó, que si Alejandro la exhibió sin mencionarla, que si todo era parte del show o simplemente Ángela ya no soportaba la presión de cargar con el legado. Porque, aunque nadie lo diga en voz alta, hay una parte del regional mexicano que ya está harta de ver escenarios copados por apellidos ilustres más que por talento genuino. Y aquí es donde yo, como humilde relator de chismes, me tomo una licencia. Yuridia podrá ser todo lo frontal que quiera, pero al menos no anda vendiendo entradas por ser la heredera de la música mexicana. Ella se formó en realities, entre lágrimas, gritos, polémicas y logros. Mientras que Ángela, con todo respeto, todavía canta como si estuviera en el bautizo de su sobrina, más enfocada en posar para Instagram que en desgarrarse el alma en el escenario. ¿Y Alejandro Fernández? Sí, tiene su historial de polémicas, pero cuando canta, hasta los mariachis hacen silencio. Nadie puede negar que tiene presencia, experiencia, y que, a diferencia de otros, no depende de su apellido, lo ha hecho más grande. Entonces, ¿tienen derecho a criticar? Quizá no a mofarse directamente, pero a lanzar verdades disfrazadas de indirectas, un poco sí. Porque si alguien sabe lo que es ganarse un lugar sin alfombra roja ni padrinos, esa es Yuridia. Pero lo más incendiario no fue el llanto de Ángela ni los comentarios de Yuridia o Alejandro. No, el fuego real vino después del concierto, cuando en plena rueda de prensa, Ángela intentó defenderse, y lo que dijo dejó a los reporteros congelados. Porque sí, justo eso te voy a contar ahora. Lo que soltó no solo sorprendió a los medios, sino que provocó la reacción más inesperada del mismísimo Alejandro Fernández. Porque cuando crees que ya lo viste todo, siempre hay espacio para un giro dramático digno de novela de las 9. Luego de secarse las lágrimas y cerrar su presentación visiblemente afectada, Ángela acudió a la habitual rueda de prensa post-show,
donde la esperaban más micrófonos que en la mañanera del presidente. La prensa estaba ansiosa. Claro, todos querían saber si hablaría sobre las indirectas, si tiraría veneno o si optaría por el silencio digno. Bueno, digna sí se mostró, pero con una sobreactuación digna del Oscar. Con la voz aún temblorosa, soltó: «Estoy cansada de que se me juzgue por llevar el apellido Aguilar. Yo no elegí nacer en esta familia». Y ¡pum!, se desató el caos. Algunos reporteros soltaron un tímido «¿qué?», otros se miraban como diciendo «¿Escuchaste bien eso?». Y en redes, los memes no tardaron. Uno la comparaba con Thalía en Marimar, gritando «Yo no tengo la culpa de ser pobre», pero versión «Yo no tengo la culpa de ser famosa desde la cuna». Lo curioso es que, en lugar de ganarse el respaldo del público, muchos lo vieron como un berrinche disfrazado de sinceridad. Porque seamos francos, no es como si Ángela estuviera batallando para pagar la renta o tomando el metro en hora pico. Nació en cuna de oro, tuvo todas las puertas abiertas, ha pisado escenarios que otros ni en sueños, y ahora resulta que está harta de su propio privilegio. ¿No que muy empoderada? Pero eso no fue lo más explosivo. Lo mejor vino cuando un periodista le preguntó si se sentía aludida por los comentarios de Yuridia y Alejandro. Y Ángela, en vez de esquivar la bala como suelen hacer los famosos, respondió con una sonrisa amarga: «No voy a hablar de personas que necesitan recurrir al escándalo para seguir vigentes». ¡Santo cielo! ¿Escándalo para seguir vigentes? ¿En serio, Ángela? Estamos hablando de Yuridia, una mujer que llena auditorios sin apellidos prestados ni sombreros heredados. Y de Alejandro Fernández, el potrillo, que si hoy se retira, deja un legado más largo que la lista de hits de toda tu familia junta. Como era de esperarse, la respuesta no cayó bien. Horas más tarde, Yuridia subió una historia en Instagram donde, sin decir nombres, apareció riendo junto a una amiga mientras sonaba de fondo una canción que decía: «Pobrecita, no sabe lo que dice». Y sí, Internet hizo lo suyo. El video se viralizó en menos de una hora. Comentarios como Yuridia 1, Ángela llorando en backstage o memes diciendo «cuando no tienes talento, pero sí apellido», y te arde que te lo digan inundaron las redes. Pero ahí no acabó la pólvora. Lo más inesperado fue que Alejandro Fernández rompió el silencio esa misma noche con una publicación que decía: «Cuando uno canta con el alma, no hay apellido que lo tape. Y cuando no, ni el apellido te salva». Firmado con un emoji de tequila y otro de caballo. Con eso bastó para que las redes explotaran como si hubieran lanzado gasolina sobre pólvora. Las reacciones llegaron en oleadas. Los fans de Ángela salieron a defenderla diciendo que era víctima de acoso por parte de artistas mayores que la envidiaban. Que la juventud también tiene derecho a heredar talento. Pero del otro lado, los seguidores de Yuridia y Alejandro respondieron con más fuerza, recordando que ninguno de ellos llegó a la cima con ayuda de nadie. Porque mientras Ángela llora por las críticas, hay cientos de jóvenes con voces extraordinarias cantando en camiones, bares de tercera y bodas donde el DJ no se calla. Esos sí tienen razones para llorar. Pero, claro, nadie les pone un micrófono al terminar. Y cuando creímos que ya era suficiente, se filtró que en un grupo privado de artistas del regional mexicano, Ángela también ha lanzado sus dardos. Y lo que dijo ahí, según filtraciones, va a cambiar radicalmente la forma en que el público la percibe. Porque si bien en el escenario se pinta como víctima, entre colegas, la historia es otra. Y eso, mi estimado lector, apenas comienza. Aunque entre tú y yo, más que una entrevista, lo que necesita es una pausa, una sentada con el ego, una charla honesta con el espejo y quizá, solo quizá, una desconexión estratégica del wifi. Porque si algo dejó claro este vendaval mediático es que el talento no se tuitea, se trabaja, que los aplausos reales no suenan igual cuando vienen con guión, y que en el regional mexicano, el alma pesa más que los seguidores. Mientras tanto, en los rincones del internet donde se cuecen los verdaderos debates, los fans no solo discuten si Ángela canta bonito o si Yuridia grita mucho, sino que representa cada una. Porque ya no se trata de afinación o de vestuarios, sino de autenticidad. De una que llegó vestida de gala a la industria y otra que llegó con los zapatos rotos, pero la garganta intacta. Y si esta historia fuera una canción, ya estaría en su último coro.
Porque aunque muchos esperaban que el drama terminara con una disculpa pública o una colaboración forzada en algún festival para sanar heridas, lo cierto es que la grieta ya está hecha. Una grieta generacional, artística y hasta ideológica. Y por esa grieta se asoma un público cada vez más despierto, más exigente, más hambriento de verdad que de espectáculo. Lo irónico de todo esto es que al final quien más creció no fue quien más gritó, ni quien más lloró, ni quien más posteó. Fue quien más cantó. Porque mientras unos se desgarran defendiendo apellidos, otros siguen conquistando corazones con una nota bien sostenida. Y aunque el apellido Aguilar tiene historia, la historia del regional mexicano no se detiene por un nombre. Porque como dijo una fan en TikTok, puedes heredar la silla, pero no el aplauso. Y ahí lo tienen. Un culebrón con sombreros, egos, armonías y autotune, donde las notas más potentes no salieron de un estudio, sino del pecho de una mujer que no necesita más apellido que el de su esfuerzo. Y si esto fuera una novela, hoy terminaría con una cámara lenta de Yuridia bajando del escenario, el pelo mojado de sudor, la voz ronca de pasión y un grito de fondo que dice, esa sí canta, carajo. Se apagan los reflectores. Se cierra el telón. Pero la música, esa no perdona ni olvida. Porque aquí, en el regional mexicano, la voz no se hereda, se gana. Aunque entre tú y yo, más que una entrevista, lo que necesita es una buena sesión de humildad y un curso intensivo de cómo no sonar como si vivieras en una burbuja de privilegios. Porque la gente ya no se traga cualquier cuento, y mucho menos cuando huele a perfume caro y a frases hechas por un asesor de imagen. Según fuentes cercanas, otra vez, la señora de las nieves, pero ahora acompañada por el del puesto de micheladas, Ángela está lidiando con una especie de crisis de autenticidad. Al parecer, por primera vez se dio cuenta de que no basta con cantar bonito, ni con subir reels desde la hacienda montando a caballo. El público quiere verdad, quiere alma, quiere carne viva. Y eso no se compra con un apellido ni con un Grammy. Mientras tanto, Yuridia sigue como si nada. Más bien, como si todo. Su agenda sigue llena, su voz sigue afinada y su público más fiel que nunca. No está cantando para demostrar nada, está cantando porque así respira. Y eso, en medio de tanto ruido, resuena como un eco poderoso en el corazón del regional mexicano. Es la diferencia entre querer fama y necesitar cantar. Una canta desde el estómago, la otra desde el departamento de marketing. Y lo más curioso de todo es que este escándalo ha funcionado como una especie de radiografía cultural. Porque en el fondo no estamos hablando solo de dos cantantes. Estamos hablando de lo que representa cada una. El linaje contra el mérito, la producción contra la pasión, el personaje contra la persona. Pero, por si fuera poco, en plena madrugada de este jueves, sí, porque los chismes de alto calibre no duermen, apareció un nuevo actor en esta tragicomedia ranchera, Paquita la del barrio. Y sí, en su estilo, sin filtros, sin rodeos, con el dolor en la garganta y la furia en el bolero. En un video grabado desde su casa, con su bata de flores y una taza de café que probablemente tenía más tequila que cafeína, soltó lo siguiente. Mijitas, el talento no se hereda, se padece. Y si tienes que llorar cada vez que te critican, mejor cántale a tu espejo. Las verdaderas cantantes sangramos con cada canción. Y se acabó. No hubo más. Solo eso y un zoom dramático que ni en las telenovelas de Lucero. Pero bastó para que Twitter ardiera y TikTok estallara en montajes donde Paquita, Yuridia y hasta Chabela Vargas formaban una especie de Avengers del dolor, la voz y la autenticidad femenina. En resumen, lo que empezó como una pelea de indirectas se ha transformado en una especie de revolución artística disfrazada de escándalo. Porque cuando se pone en tela de juicio la legitimidad de una carrera, lo que realmente se está cuestionando es el valor que le damos al arte en este país. Y ahí, mi gente, no hay apellido que salve. Solo queda la voz. La de verdad. Pero no se vayan todavía, porque esto no ha terminado. Dicen por ahí que Yuridia está planeando un show especial en Guadalajara. No ha dicho con quién, no ha dicho cuándo, pero el rumor más fuerte es que podría compartir escenario con otra mujer que también sabe lo que es sobrevivir a la industria con la garganta rota y el corazón en la mano, Aída Cuevas. ¿Será cierto? ¿Veremos una alianza épica de divas sin filtros contra las herederas de catálogo? ¿Ángela dará un paso al frente o seguirá editando su versión de los hechos? Lo único que sabemos con certeza es que, en el regional mexicano,
como en la vida, la última palabra la tiene siempre el aplauso. Y ese no se compra, se gana. Y como buena telenovela de alto presupuesto emocional, con soundtrack de mariachi y lágrimas en HD, la historia no se detuvo ahí. Porque justo cuando parecía que todo se iba calmando, Pepe Aguilar decidió abrir la boca. Y cuando Pepe habla, el rancho tiembla, los caballos relinchan y los community managers se persignan. Fue en una transmisión en vivo desde su estudio, con ese tono de aquí el que sabe soy yo, que soltó: miren, yo respeto mucho a Yuridia, pero no podemos comparar carreras. Mi hija ha trabajado desde niña, y no es culpa suya haber nacido en una familia musical. Eso es una bendición, no un privilegio. Y si a alguien le molesta, pues, que cante mejor. Y ahí lo tienes. Como si le hubieran echado gasolina al fuego. Twitter colapsó, TikTok se llenó de edits con música de telenovela de los 90, y la palabra nepotismo volvió a reinar en los foros de fans, como si fuera el tema nacional después del precio del limón. Pero el golpe más duro no vino de una cantante ni de un periodista. Vino de alguien inesperado. Ana Bárbara. Sí, la reina grupera, la compositora implacable, la mujer que ha aguantado todo tipo de tormentas en la industria. En una entrevista con Adela Micha, con ese tono de sororidad firme que solo dan los años y las decepciones, dijo: yo vi a Yuridia partirse el alma en cada escenario. No necesitó un apellido. Solo tuvo que soportar críticas sobre su cuerpo, su voz, su manera de ser. Y aún así, ahí sigue. No sé si eso sea más difícil que venir de una familia famosa, pero sé que es más valiente. Y con eso, se hizo el silencio. Un silencio incómodo. De esos que no se editan en los reels, ni se borran con comunicados. Un silencio que, por primera vez en semanas, hizo dudar incluso a quienes juraban lealtad absoluta a la dinastía Aguilar. Mientras tanto, Yuridia no respondió. No tuiteó. No subió historias. No grabó un TikTok llorando. Solo apareció, puntual, en su concierto en Monterrey. Con un vestido rojo que parecía fuego y una mirada de aquí estoy, y no me voy. Cantó Amigos no por favor con más rabia que nunca, y cuando el público ovacionó, dijo solo una frase: no necesito defenderme si ustedes ya entendieron todo. Y lo entendimos. Entendimos que esto no es solo una disputa entre cantantes. Es un espejo cultural. Es la pregunta incómoda que muchos no quieren responder. ¿Cuánto vale el esfuerzo sin apellidos? ¿Cuánto pesa la fama heredada frente al talento forjado? Pero como si el destino tuviera sentido del humor y gusto por la tragedia grupera, este viernes se filtró una imagen. Una fotografía borrosa pero incendiaria. Yuridia y la Joaquí caminando juntas por los pasillos de un estudio en Los Ángeles. ¿Nuevo dueto? ¿Nuevo ataque de nervios para Ángela? ¿Un grito feminista desde el trap y el regional que podría reescribir la historia del género? No lo sabemos. Lo único claro es que el próximo capítulo de esta historia no se va a cantar en silencio. Se va a gritar. Con falsete o con autotune, pero con el corazón en carne viva. Y esto apenas comienza. Y como era de esperarse, el clan Aguilar no se quedó quieto. Porque si algo han demostrado en los últimos años, es que dominan el arte de la reacción mediática como pocos. Calculada, vestida de humildad ranchera, pero con la pólvora lista debajo del sombrero. El lunes por la mañana, mientras el fandom seguía compartiendo teorías sobre la posible colaboración de Yuridia con la Joaquí, apareció Ángela Aguilar en un video de Instagram. Cara lavada, piano de fondo, y ese tono entre inocente y altivo que ha perfeccionado desde que tenía 14 años. Me duele mucho ver cómo algunas mujeres que admiro prefieren dividir en vez de unir. Yo siempre he creído en el poder de la sororidad, pero también creo que debemos respetar los caminos de cada quien. Yo no elegí nacer en esta familia, pero sí elegí trabajar todos los días para honrarla. Pausa dramática. Mirada al horizonte. Lágrima bien medida. Y si tengo que seguir demostrando quién soy, lo haré. Con música. No con indirectas. El fandom explotó. Indirectas. Sororidad selectiva. Los timelines ardían. Se formaron bandos. Las almohadilla Team Yuridia, las almohadilla angelistas, y un nuevo grupo emergente que se hacía llamar almohadilla las de la Joaquí, que simplemente posteaban frases como nosotras y nos rompemos, pero juntas.
Pero la verdadera bomba cayó 48 horas después, cuando se confirmó lo impensable. Yuridia y la Joaquí no solo estaban grabando una canción, estaban grabando un álbum entero, un disco conceptual, una mezcla de corrido tumbado, ranchera, trap y power ballads, producido en parte por Bizarrap, con colaboraciones de Nicki Nicole, Karin León y Mon Laferte. El título preliminar, Las que no caben. Y en la portada provisional que se filtró, una silueta femenina caminando con botas hacia un rancho en llamas. Sí, un rancho en llamas. Los rumores no tardaron, que era una respuesta directa a los Aguilar, que el rancho representaba el nepotismo, que la colaboración con Karin era un mensaje para Nodal, que Mon Laferte había compuesto un tema dedicado a todas las mujeres invisibilizadas por la industria del regional. Y mientras todo eso se cocía a fuego alto en redes, Pepe Aguilar volvió a hablar. Esta vez en entrevista con Javier Poza, donde soltó, entre cejas fruncidas y tono de patriarca herido: a veces la gente se olvida de que esto es música, no guerra. Mi hija no tiene que demostrar nada, y menos competir con quien ya dejó claro que prefiere victimizarse antes que evolucionar. Ahí ya no hubo vuelta atrás. Porque lo que hasta entonces era una polémica musical se volvió una guerra cultural, de clases, de generaciones, de géneros. Entre las que llegaron solas y las que llegaron con apellidos. Entre las que aprendieron a cantar gritando en estudios prestados, y las que lo hicieron en camerinos de lujo. Y justo cuando parecía que ya habíamos visto el clímax, Yuridia posteó un video. Solo voz y guitarra. Un fragmento inédito del disco. No me diste el paso, me lo abrí de un grito. No heredé el aplauso, lo gané con juicio. Que arda el rancho si hace falta ruido. Las que no caben, vienen con cuchillo. Y con eso, el internet colapsó. El rancho ya no está en llamas. Está en cenizas. Y lo que viene, no se va a escribir con tinta. Se va a escribir con fuego. Y lo que siguió no fue una canción. Fue una declaración de guerra disfrazada de arte. El sencillo debut de Las que no caben salió a la medianoche como quien lanza un puñal bajo la luna. Con precisión, con rabia contenida y con la convicción de que el dolor también canta. El tema se titulaba Ni Santa, ni Silencio. Y desde el primer verso quedó claro que Yuridia y la Joaquí no estaban jugando. Me dijeron que bajara la voz. Que no era lugar pa' tanto pulmón. Me dijeron que nací sin padrinos. Pero aprendí a hacer del grito un himno. La base era un híbrido de ranchera clásica con beat de trap y arreglos de cuerdas melancólicas. Guitarras estilo mariachi, pero distorsionadas, como si las estuvieran tocando desde el fondo de una herida. El videoclip, dirigido por Cacho López, mostraba a ambas artistas caminando por un campo seco, con las uñas rotas, las botas cubiertas de polvo, y un símbolo bordado en sus espaldas, una espina dorsal hecha de espuelas. Y al minuto 3, el momento que desató el apocalipsis en Jalisco. La Joaquí, mirando a cámara con ese temblor poético que solo ella maneja, recitó: no me trago lo de herencia de esfuerzo. Si a tu cuna la parieron en un palenque. Yo salí de un barrio sin apellido. Y aún así te canto al tú por tú, sin cheque. Eso no fue un verso. Fue una sentencia. El mismo viernes, Ángela Aguilar canceló una rueda de prensa en Guadalajara, argumentando motivos personales. En redes, se especuló de todo: crisis nerviosa, discusiones con su papá, un retiro temporal. Algunos fans afirmaban que la joven cantante había entrado en una etapa de reflexión espiritual. Otros decían que se estaba preparando para responder, con una tiradera ranchera. Sí, leíste bien. Una tiradera ranchera. Al parecer, Gus Lau, el exnovio con alma de compositor despechado, estaba ayudando a Ángela a escribir lo que sería una respuesta elegante pero punzante a las acusaciones veladas. El tema tendría influencias de las que se pintan solas de Jenny Rivera, pero con el toque sinfónico de su linaje. Mientras tanto, Pepe Aguilar, lejos de buscar la paz, subió una historia desde su estudio diciendo: hoy en día cualquiera se hace la víctima y se vuelve trending topic. Pero la verdad siempre canta más alto, y con mejor afinación. Ese fue el error. Porque Yuridia, harta de sutilezas, soltó una bomba en su siguiente concierto en León. A mí no me desafina la voz. Me desafina el ego ajeno. Y si hay algo que me enseñó esta industria,
es que las verdaderas mujeres no nacemos en cuna de oro, nacemos en llamas, y aprendemos a bailar sobre ellas. El público enloqueció. Al día siguiente, Ni Santa, Ni Silencio debutó en el número 1 de Spotify México, destronando a Ángela y Nodal, que venían liderando con su balada post-anuncio de noviazgo. En Twitter, los hashtags almohadilla las que no caben, almohadilla Yuridia la reina y almohadilla Joaquillera fueron tendencia mundial. Y, en un giro que nadie vio venir, Mon Laferte publicó una foto con ellas dos, en el estudio, con la leyenda: "Nos cansamos de pedir permiso. Ahora venimos a tomar la mesa". El movimiento estaba en marcha. Y lo más inquietante no era el éxito del sencillo. Era el silencio de Ángela. Un silencio espeso, largo, como el de alguien que no sabe si responder o rendirse. Pero las luces del palenque no se apagan tan fácil. Porque hay rumores, fuertes, insistentes, de que Pepe Aguilar prepara un especial televisivo llamado Herencia, donde él y Ángela planean contar su verdad entre canciones, videos inéditos y declaraciones familiares. Se grabaría en Zacatecas, con mariachis, invitados especiales y toda la narrativa melodramática de una telenovela de honor familiar. Mientras tanto, Yuridia y la Joaquí ya anunciaron su primera presentación conjunta, Festival Viña del marzo de 2026, y prometieron llegar con espuelas, cicatrices y la voz más afilada que el filo de cualquier apellido. La noche del 23 de febrero de 2026, la Quinta Vergara temblaba. Viña del Mar, ese monstruo con boca de fuego que ha coronado reinas y destrozado carreras, estaba a punto de presenciar algo inédito, el debut en vivo de Las que no caben. Yuridia y la Joaquí no llegaban a pedir aplausos. Llegaban a cobrarse cuentas. Ambas vestidas de negro, con chaquetas de cuero bordadas a mano por artesanas oaxaqueñas, cruzaron el escenario como si fuera la escena del crimen que ellas mismas vinieron a resolver. Guitarras punzantes, bases con bajos gruesos, y una orquesta sinfónica dirigida por Alondra de la Parra. Sí, ellas no improvisaban. Ellas hacían historia. Yuridia abrió el set con un himno desgarrador, La que no heredó nada. Mi madre no dejó testamento. Solo canciones que nadie firmó. Mi voz no nació en tu rancho, pero aprendió a domar el dolor. La ovación fue inmediata. La gaviota de plata cayó antes del segundo coro. Pero lo que rompió el algoritmo fue el final del show. Porque allí, en la penumbra del Encoré, la Joaquí, voz temblorosa, pero ojos de puñal, recitó en acapella: el linaje no se canta, se sostiene. Y el talento no se hereda, se sangra. Y acto seguido, aparecieron en pantalla los nombres de 5 mujeres: Chabela Vargas, Jenny Rivera, Lucha Villa, Mercedes Sosa y Cecilia Toussaint. Un homenaje sin permiso. Una genealogía apócrifa, pero poderosa. Un linaje alternativo. Uno que no necesitaba apellido ni palenque. Y mientras Chile las coreaba, México ardía. Capítulo 8. El especial de Herencia y la respuesta Aguilar. Una semana después, el canal Las Estrellas transmitió en horario estelar el esperadísimo documental Concierto Herencia, producido y dirigido por el mismísimo Pepe Aguilar. Un especial de 2 horas grabado en Hacienda El Soyate, entre caballos, fuegos artificiales, guitarras lloronas y muchos silencios calculados. Ángela, vestida como una virgen guadalupana de Prada, hablaba en cámara con voz bajita. Nunca pensé que tendría que defenderme de mujeres que decían hablar por todas, pero me excluían. El especial intercalaba imágenes de su niñez, cantando con su papá en el regazo, con fragmentos de titulares que hablaban de privilegios, herencias y dinastías. El objetivo era claro: construir una narrativa de víctima mediática frente a la furia de un feminismo que, según ella, se había vuelto selectivo y agresivo. El momento más comentado fue cuando Ángela cantó una versión desgarrada de Cucurrucucú Paloma, modificando la letra. Dicen que canto por herencia, pero mi voz viene de adentro. Las cámaras mostraban lágrimas, pero Twitter no perdona. A los 15 minutos del estreno, los hashtags almohadilla no me representas y almohadilla herencia con filtro ya eran tendencia. Muchos notaron que el especial evitaba mencionar a Yuridia o la Joaquí por nombre. Otros señalaron que las lágrimas parecían ensayadas. Pero lo más letal no fue eso. Fue que ni una sola mujer del regional, ni Ana Bárbara,
ni Alicia Villarreal, ni Aida Cuevas, apareció en el especial para respaldar a Ángela. Solo varones. Y eso, en 2026, no se perdona tan fácil. Capítulo 9. Cuando los dioses caen, las brujas bailan. Yuridia, lejos de apagar la polémica, decidió hacer lo impensable, responder en vivo desde el Zócalo de Ciudad de México, donde miles se congregaron en un concierto gratuito anunciado como Las que no caben, La Reunión. Antes de cantar el primer tema, Yuridia tomó el micrófono. Sin música, sin pantalla, solo su voz. No vine a quitarle la corona a nadie. Vine a construir un escenario donde quepamos todas. Y si eso molesta, es porque funcionó. Ahí mismo anunció la creación de un colectivo de compositoras y productoras mujeres, Las Bravas, con fondos de sus regalías para impulsar carreras sin padrinos, sin managers abusivos y sin apellidos protectores. La Joaquí, desde Buenos Aires, conectó en vivo con un mensaje demoledor. No nacimos pa' ser floreros en palenques. Nacimos pa' prenderles fuego. Capítulo 10. La última carta de Pepe. La presión mediática había crecido tanto, que hasta el mismísimo Vicente Jr. se desmarcó públicamente de los Aguilar en una entrevista diciendo: no se puede andar pidiendo respeto mientras tu gente lo niega a las demás. Pepe, acorralado, subió un video final. Desde su rancho. Sin música. Solo él. Un hombre ya sin el aplauso, sin la soberbia. Y con voz quebrada dijo: yo solo quise cuidar a mi hija. Pero quizá confundí protección con control. Que cada quien haga su camino. Y que la música hable más que los egos. Era tarde. El linaje había sido desafiado. Y el público, fiel como nunca, cruel como siempre, ya había elegido. Epílogo. Canción sin apellido. Un año después, Las que no caben ganaron el Latin Grammy a Mejor Álbum del Año. Ángela siguió cantando, pero con menos ruido, más introspección. Incluso, en una entrevista con Leila Cobo, dijo: quizá me equivoqué pensando que todas las críticas eran envidia. Algunas eran verdades que me costaba mirar. Yuridia, por su parte, publicó un libro, Voz sin permiso, y la Joaquí se convirtió en la primera argentina en cerrar Coachella con una milonga trap que hizo historia. El regional mexicano cambió. El linaje se descentralizó. Y la música, por fin volvió a ser de quien la sangra, no de quien la hereda. Si tú tampoco cabes en lo que te impusieron, suscríbete y seguí la historia de las que se atrevieron a reescribirla.